Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor. En Nehemías 3:28, si son tan amables. Amén. Gloria a Dios. Nehemías 3:28. Estamos viendo la puerta de los caballos. Seguimos con la enseñanza de la puerta de los caballos que empezamos. ¿Se acuerda usted la puerta de los caballos la semana pasada? No terminamos, nos quedamos a medias. ¿Se acuerda usted bien, verdad? Nehemías 3:28 dice la escritura: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Pregunta: ¿quiénes son los que restauraron la puerta de los caballos? Los sacerdotes. ¿Los ministros de quién? Los ministros del Señor son los que restauraron la puerta de los caballos, ¿sí? En la puerta de los caballos hemos aprendido, es donde los caballos salvajes entran por esa puerta, ¿sí? Entraban por esa puerta para ser domesticados, para ser domados, y una vez que eran domesticados, que los caballos eran domados, entonces estos caballos eran usados para las batallas, para las guerras. Todos sabemos a través de la historia, o sea, no solamente la Biblia, sino a través de la historia que tenemos, la historia secular, no solamente la Biblia, sí, que los caballos en la antigüedad, los caballos eran usados como armas poderosas de guerra, ¿sí? Esos eran los carros poderosos que se usaban para las guerras. Entonces, en las guerras, o sea, tú ahorita pones a carros de guerra y te ponen ahí unos, luego, ¿cómo le llaman? Con ese todo de acero con un zoom, ¿verdad? Son los caballos de ahora. Pero antes eran los caballos los que se usaban, los carros, les ponían un carro. Es más, tienes una imagen, ¿sí? Por la puerta de los caballos entraban los caballos salvajes para ser domesticados, para ser domados, para que una vez que fueran domesticados y fueran domados, estos servían, ya estaban listos para la guerra, para escuchar a su jinete y desarrollar una relación con su jinete. Ahora, cuando se abría la puerta de los caballos en Jerusalén, el pueblo sabía que había guerra y el pueblo estaba atento y miraba salir los caballos hacia la guerra con sus jinetes. Ahora, todo caballo nace siendo salvaje, y el caballo precisa ser domesticado, precisa ser domado. Entonces, la enseñanza que nos está dando el Señor con la puerta de los caballos es que así venimos nosotros también. Nosotros cuando nacemos de nuevo, también nosotros venimos salvajes. Venimos del mundo todos como salvajes. Esa es la enseñanza que nos está dando, ¿sí? La puerta de los caballos, que venimos como caballos salvajes que corren y corren en manadas, siguiéndose a sí mismos. Usted ha visto las manadas de caballo corriendo, siguiéndose a sí mismo. Así venimos nosotros. Los caballos salvajes corren, no tienen camino, solo corren y corren a campo abierto. Así los ves. Ahora, es Satanás, el diablo, el que abre el campo a la humanidad, amados, para que corran y corra la humanidad siguiéndose a sí mismos, unos a los otros, siguiéndose unos a los otros en la maldad, en lo demoníaco, en los vicios, en las mentiras, en los adulterios, las fornicaciones, en las intrigas, siguiéndose unos a otros, corriendo sin camino hasta matarse. Esa es la realidad. Pero si tú conoces a Cristo, si tú has conocido a Cristo, y el que no conozca a Cristo, hoy conózcalo, porque Jesús dijo: yo soy la puerta.
Yo soy la puerta, Jesús es la puerta y es en esta puerta que es Jesús, cuando entras por la puerta que es Jesús, que tú empiezas a ser domado, empiezas a ser domesticado, empiezas a ser enseñado. Como leímos la semana pasada en el Salmo 32:8. Te haré entender, dijo el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Un caballo, cuando ya es domado, su jinete lo acaricia y lo ve frente a frente y lo mira a los ojos. ¿Sí? El jinete al caballo cuando ya está domado. Y dice el Señor: sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como ¿qué? Como el caballo, dijo el Señor. En el Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. ¿Cuál es el resultado de ser una persona que no ha sido domada, que es sin entendimiento? ¿Cuál es el resultado? Que no se acercan a ti. Ese es el resultado. Y dice el Señor: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Entonces se precisa que se le ponga el freno a la persona, que se le ponga el cabestro para dirigirlo, para frenarlo, para jalarlo, porque dice el Señor: porque si no te pongo el freno, si no te pongo el cabestro, entonces nadie se va a acercar a ti. Entonces se precisa que nosotros seamos domados por Dios, que Dios venga, amados, y ponga el cabestro y ponga el freno, porque si no, dice el Señor, no se acercarán a ti. Entendamos el mensaje de Dios. Precisamos que Dios nos ponga ¿qué? Cabestro, porque si Él lo pone, va a poner freno a nosotros. Porque si no, amados, nadie se acercará a nosotros. Porque ¿cuál es el resultado cuando no hay un freno en tu boca? Cuando Dios no te está poniendo el freno y te está poniendo la rienda y te está jalando y está sobre ti el Señor. Como cuando te subes al caballo y tú lo diriges y le haces ¡oh! Si no hay cabestro, ¿sí? Y no hay freno, amado, dice el verso 10 del Salmo 32, que muchos dolores habrá para ti. Y no solo para ti, sino para todos los que te rodean y los que te aman. Ese es el mensaje de Dios. Más dice ahí, más el que espera en Jehová, el que se deja jinetear por Dios, el que se deja domar por el Señor, el que deja que Dios le ponga el freno y que Dios lo dirija. Dice ahí que la misericordia le rodeará. La misericordia te rodeará cuando tú dejas que Dios ponga el cabestro, que Dios ponga el freno y te pare, te controle. Cuando tú permites y dejas que Dios te ponga el freno, te pare, te controle, amado, misericordia te rodeará. Y usted sabe qué es la misericordia. Es que Dios te va a dar lo que tú no te mereces. O sea, ¿por qué? Porque somos tremendos y merecemos que lo peor, pero mira, Dios te rodea de misericordia y favores. Es lo que Dios hace con nosotros. Un caballo salvaje, amado, relinchón, pateador. Usted entiende cuando una persona es relinchona, pateadora. Cuando te acercas a este tipo de personas, cuando son relinchones, pateadores, te están dando patadas con las palabras, con las acciones, con las actitudes. Eso es ser relinchón, pateador. Comprenda las palabras, las actitudes. Hay gente que da unas patadas a sus hermanos, a los hijos, a sus compañeros, que por allá los avienta y los tienen arrinconados porque le tienen miedo al caballón salvaje, porque saben que no le pueden decir nada, porque va a empezar a patear, va a empezar a relinchar, va a empezar a relinchar. Amado, la forma de tratar
a las personas, cuando no hay un freno, cuando no hay un cabresto presto, cuando Dios no te está frenando, allá los vas a tener por tus actitudes y acciones. Y no solamente pasa en la casa, pasa en las iglesias. Porque Dios está hablando a su pueblo. Dentro de la ciudad santa de Jerusalén vive su pueblo. La simiente de Dios, la semilla de Dios. Hay dos simientes. Jesús dijo a los judíos que decían creer en Él: un padre tenemos, dijeron los judíos que decían creer en Él. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, me amarías. Pero mi palabra, dijo Jesús, mi palabra no cabe dentro de ustedes. Entonces, cuando la palabra no cabe dentro de una persona, no hay cabresto, no hay freno, no hay que lo detenga, no hay quien lo pare, relincha, patalea y por allá avienta a todo mundo. La simiente de Dios, los hijos de Dios. Jesús dijo: si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, el que ama a Dios guarda sus mandamientos y obedece al Señor. Y no ocupa decir soy hija de Dios, a un padre tengo que es Dios. Se ve quién eres. Sale de ti lo que eres simiente de Dios, semilla de Dios, engendrado por Dios, como dice Pedro. De la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Cómo está el mulo? ¿Usted ha visto los mulos? Cuando yo era niña iba a la escuela, yo creo que tenía como 6 años. ¿Cuántos conocen los suecos? Los zapatos suecos. ¿Te acuerdas? Eran como de madera, todo de madera, la base era de madera gruesa así, los suecos, y luego la parte de arriba era como un pedazo de piel, pero a las orillas eran como unas tachuelitas, ¿te acuerdas? Los que conocen los suecos. Y me acuerdo que venía un burro, enfurecido, y tiraba patadas, y nos pegó una correteada a todos los niños, que los suecos nunca los encontré. Y así es, dice el Señor: no seas como el mulo. Nomás avientas patadas y estás bufando y asustando a todo el mundo. Cuando alguien está asustado, ¿cómo se queda? La manera, la naturaleza de actuar del ser humano cuando uno se asusta, se queda ¿cómo? Inmóvil. Así tienen algunos hermanitos a los otros hermanitos, que les dan tanto miedo que por allá se quedan, y mejor quietecito, no hay que acercárnosle porque va a empezar a tirar patadas. Algunos están moviendo la cabeza, se están acordando de algo o de alguien. Usted tiene que entrar por la puerta de los caballos, amado. Usted no se puede brincar las puertas. ¿Usted quiere ir a la Nueva Jerusalén, a la ciudad celestial? Pues desde ya tienes que entrar por las puertas, porque aquí es pura práctica, amado, de lo de allá, ¿sabe? Allá en el cielo no va a entrar cosa inmunda, no va a entrar practicantes del pecado, no va a entrar cosa inmunda. Allá van a entrar los santos de Dios, los llamados por Dios. Y te digo algo: en el principio de la iglesia primitiva, la iglesia era perseguidos, la iglesia lloraba, la iglesia la echaban a los leones, en el Coliseo romano los perseguían, ¿sí? Los mataban, los despreciaban. ¿Por qué? Porque no negaban
amaban a Jesús, pero ahora de moda está la iglesia de la Odisea, que cada quien quiere tener su evangelio, quieren tomar la iglesia como una filosofía griega. La iglesia no es tal filosofía griega, la iglesia es casa de Dios, es columna de la verdad, es puerta del cielo. Cuando tú vienes aquí encuentras palabra y santidad y pureza que te va a dar la entrada hasta el mismo cielo, amado. Usted en su casa tiene un padre y una madre, ¿sí o no? Y usted creció obedeciendo a su padre y a su madre. Hasta que usted se casó, entonces el pacto que había de papá y mamá de protegerte, de cuidarte, de guiarte, ¿sí? Ese es el pacto que hay, como con hijo que eres, hija que eres, de cuidarte, protegerte, dirigirte, proveerte. Pero una vez que te casas, tú entras a un nuevo pacto y el viejo se deshace. Ahora entras a un nuevo pacto con tu esposa, tu esposo. ¿Sabe qué? Aquí en esta casa Dios puso un varón, puso un pastor que vela por usted, que cuida a usted, que le dirige a usted, que le alimenta a usted. Sí, el pastor es lo que hace. En todas las iglesias el pastor es lo que hace. ¿Y sabe qué? Cuando usted, sí, como la novia de Cristo, venga por usted el novio y se la lleve al cielo, acá el papá, aquí el pastor se lo va a entregar a Cristo y se acabó. Pero aquí, amado, respete y ame a su pastor, porque Dios lo ha puesto para velar por usted. Y así como vuestros padres los disciplinaban, dice la Escritura, también el pastor disciplina. Porque si no hay disciplina, amados, esto va a ser un club social. Y nosotros no estamos dispuestos a tener un club social. Nosotros amamos a Cristo. Amamos la santidad. Y yo no conozco otro evangelio que no es este. Y Jesús me dijo a través de Pablo que si aún yo, dijo, o un ángel viniera con otro evangelio que no es este, es anatema, es maldito. Aquí está el evangelio santo de Dios. Entonces usted tiene que entrar por la puerta de los caballos para ser domado por el Señor, donde Él le hará entender y le mostrará el camino que usted debe de andar, para que usted, amado, sea un arma poderosa de guerra, pero no para hacer guerra con los suyos, con su hija, con su niño, con los niños de la iglesia, con sus hermanos de la iglesia, con los del trabajo. No, usted, Dios lo va a convertir en un arma poderosa de guerra. Pero no para con su esposo, su esposa. No. Sino para que seas un arma de guerra contra las tinieblas del diablo y sus ángeles caídos que están moviendo todo. Y también vienen y mueve al que se deja mover y lo usa. Entienda, amado, tiene que madurar. Tú no eres mi enemigo, Enrique. Tú no eres mi enemigo. Usted no es mi enemiga, amada Teresa. No. Tengo un enemigo que es el enemigo de vuestras almas, dice la Escritura, Satanás, el diablo, que está atrás de todo. Acuérdese, mi guerra no es horizontal a mi hermano, a mi hermana, no es horizontal. Cristo te lo enseñó en la cruz. Todo lo que pase y acontezca aquí en la tierra, acuérdese, las potestades están arriba, los demonios están arriba y traen como marionetas a la humanidad, pero por encima de las potestades está Cristo Jesús, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y las potestades tienen que estar abajo de tus pies. Abre los ojos, iglesia. Tus enemigos no son tus hermanos, tu esposa, los niños. Es Satanás que está moviendo todo. Es vertical, no horizontal. Por eso es que Dios te convertirá en un arma poderosa, como un caballo domado, domesticado, donde Él pone el freno y Él te dirige, pone el cabestro y te frena, te dirige y te dice por dónde. Que sea Él tu jinete. Que seas un caballo manso que el Señor jinetee.
¿Cómo te amansa el Señor? A través de Cristo. ¿Cómo te amansa el Señor? A través de Cristo. Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Primera de Corintios 1:18. Dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Porque la palabra de la cruz, la palabra, amados, que fue clavada en una cruz. La palabra de la cruz, dice Pablo. La palabra que fue clavada en una cruz es una persona. Ese es Cristo. Y para nosotros, Cristo es poder, ¿qué? De Dios. Es poder de Dios. En el final del verso 24 dice que Cristo es, ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, la palabra que está sobre usted, poniendo el cabestro en tu boca y poniendo el freno a tu boca, esa es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios sobre ti, dirigiéndote, dominándote, porque la palabra de Dios te transforma, te domina, te controla. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, va a haber adversidades, va a haber problemas, va a haber ataques, desilusiones. Eso está escrito. No es un lecho de rosas en el que estamos, pero confiad, dijo Jesús. Confiad. Porque aunque pases por adversidad, cuando Él te doma, cuando Él te jinetea la palabra, te pone el cabestro en tu boca, el freno, Señor te jala, aunque te quieras ir, te jala y te frena. Y terminas haciendo la voluntad de Él. Y terminas dándole gloria a Él y glorificándole a Él. Cristo Jesús. Cristo Jesús, la palabra, la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Aplicar el conocimiento. Tú puedes ser muy inteligente y a causa de tu inteligencia puedes almacenar mucha información en tu mente. Puedes tener un coeficiente tan alto que puedes almacenar páginas y páginas en tu mente y puedes ser un didáctico, estudiar libros y poderte grabar páginas tras páginas, capítulos tras capítulos, por la inteligencia, el coeficiente que tienes. Pero puedes grabar y grabar tantos libros en la mente, pero si usted no tiene sabiduría, usted nunca podrá poner por práctica lo que usted ha almacenado en su mente por la inteligencia. Y Cristo es la aplicación del conocimiento, la sabiduría de Dios. O sea que cuando tú estás pasando por algo, viene un bombazo a tu vida, viene un estallamiento, un problema, una situación a tu vida, inmediatamente tu humanidad reacciona. Pero en el momento en que das el paso, el Señor te dice: y te deja ver, porque tú solamente, como el caballo, ¿qué le ponen aquí? ¿Cómo se llama lo que le pone aquí el caballo? Las viseras. ¿Acaso el caballo puede por la visera ver para los lados? No,
solamente al frente, porque lo está jalando su jinete. No se puede ir para allá ni para allá, no puede hacer nada, sino lo que el jinete, el Señor le está jalando y le está domando. ¿A dónde vas? Dice, no, porque si tú vas y avanzas, va a acontecer esto, esto y esto otro. Y aunque andes desbaratándote y desesperado por hacer y deshacer, oh, te hace el Señor. Oh, así es cuando Él te doma, amado. Así es cuando Él te domestica. Así es cuando el Todopoderoso, la palabra está por encima tuyo y te controla y te pone el freno, el cabestro. Y tú miras lo que va a acontecer y dices, no, no voy a hacer esto, Señor, gracias por frenarme. ¿Cuántos de ustedes ha salido esa palabra de su boca? Gracias por frenarme. Ahí estás, amén. Porque eres un caballo que Dios te está domesticando para que seas un arma poderosa para la guerra, pero no para tu esposo, no para tus hijos, sino para el que está controlando todo lo que está aconteciendo aquí en el mundo y aún se mete en las iglesias. Mientras andemos con sentimientos y traigamos una mentalidad de Roma, una mentalidad griega, filosófica, no vamos a entender el reino de Dios. No vamos a comprender nada en la esfera del Espíritu en la cual Dios nos está llevando. Amados, es necesario que Dios nos jinetee. Es necesario que Dios sea su palabra, el Todopoderoso, encima de nosotros, frenándonos. Con cabestro, con freno. El caballo salvaje patalea, relincha, echa patadas, echa humo por las narices de coraje y va y hace un desastre. Así muchos van y hacen desastres con sus palabras, con sus ofensas, con su desamor, con su incomprensión, con sus desenfrenados instintos animales, porque la Biblia dice, amado, que la sabiduría del hombre natural, que no ha nacido de Dios, que no es domado por Dios, domesticado por Dios, su sabiduría es animal y diabólica, instintiva, como animales reaccionando. Pero una vez que estás en Cristo y es Cristo el que te jinetea, es Cristo el que te doma, amado, oh, te hace el Señor. Oh, y actúas en el amor, actúas en la comprensión, actúas y haces como Él es, porque Él dijo, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese es tu llamado, ese es tu llamado. Los caballos salvajes desenfrenados corren y corren siguiéndose a sí mismos sobre los hermosos sembradíos llenos de hermosos frutos. Los caballos salvajes corren y corren airados, pisoteando el fruto, pisoteando los hermosos sembradíos. Y es lo que hace una persona cuando no es domada, domesticada por el Señor. Pisotean la familia, pisotean los hijos, pisotean las esposas, pisotean las iglesias, todos desenfrenados. Que sea la palabra de Dios, Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios, jineteándonos. Cristo Jesús encima de nosotros, sobre nosotros, amansándonos para ser sabios. Porque la sabiduría de Dios, quien es Cristo, te hará mirar el resultado enfrente antes de que acciones. Santiago 3:3, vaya para allá si es tan amable, por favor. Dice la Escritura, porque la sabiduría de Dios, estoy en otro, he aquí, dice, nosotros ¿qué? Ponemos freno en la boca de los caballos para que nos
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Se precisa que Dios nos jinetee, ¿verdad? Se precisa que Dios nos dome, nos ponga el cabestro, el freno. Ajá. Se precisa que Él nos dirija para así, al frenarnos la boca, que va a ser controlado también todo el cuerpo, amado. Todo el cuerpo, para que usted no haga desastres y no mate propósitos al pisotear todo con sus acciones y palabras. Verso 4. Mirad, ¿qué dijo ahí Pablo? Mirad las naves. Mira las naves. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, ¿son qué? Gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierne quiere. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. Cuando es Dios quien le gobierna a usted, Él le hará girar. Él es el que lo hará girar. Él es el que lo dirigirá. Cuando es Dios quien lo gobierna, por muy fuerte que vengan los vientos, llámense en problemas, llámense en adversidades, llámese como se llame, cuando es Dios, ¿sí?, el que te dirige y el que te gobierna, amado, todo glorificará a Dios. Todo le dará gloria a Dios. Verso 5. Así también dice, la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. O sea, es tan pequeñita, pero dice tantas cosas, ¿verdad? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Verso 6. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ¿quién está atrás? Entienda, amado, entienda la guerra que tenemos, entienda quién se opone, entienda quién está manejando las cosas y a la humanidad, y al que se quiera dejar también. Porque en lugar de abrir la puerta de los caballos y entrar por ella y dejarse jinetear y domar por Dios, no, le abren la puerta al diablo. Éntrale, pásate, siéntate y haz fiesta, pachanga, dijo la changa. Verso 7. Porque toda naturaleza, ¿de qué? De bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, ¿qué pasa? Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, dice ahí, puede domar ¿qué? ¿Puede el hombre solo domar la lengua? ¿Puede el hombre solo domar la lengua?
No, Señor. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua por sí solo. Se precisa que Dios ponga el qué. Se precisa que Dios ponga el freno, que ponga el cabestro, que sea Dios quien te pare, que sea Dios quien te gobierne, que sea Dios quien te dirija, que sea Dios quien te jinetee, porque si no, mi amado, el diablo va a incendiar tu lengua para mal. Es palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios, que es Cristo jineteándolo. Que seamos domados. Porque qué incendios prende la gente, amado. Qué incendios prenden que no se pueden apagar. No se pueden apagar. Como en los bosques, cuando empieza en un lado y luego ya está allá, y andan los bomberos por acá, por allá y no pueden apagar. Una palabra puede incendiar, y para apagar, amado, es terrible, es terrible. Yo me acuerdo de una mujer cuando yo era jovencita, cuando empecé en el camino del Señor, que decía, ay Señor, esta boca, ponme el bozal, Señor, por favor, tema a Dios, hermano. ¿Qué prefieres? ¿Que el infierno te encienda la lengua o Dios te controle y te frene la lengua? Déjese domar por Dios. Porque se destruyen vidas, familias, iglesias, niños, generaciones. No sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Déjese domar por el Señor, déjese ser jineteado por Él. Reciba la palabra, haga la suya. Tú puedes ver allá la gráfica que puso Arturo, la imagen de los caballos de guerra, la fuerza que eran en aquellos tiempos los caballos, cuando eran domados, ¿sí? Dirigidos. Era la fuerza poderosa para las guerras, para las batallas. Así Dios te quiere. Contó la historia un hombre que cuando era niño, ya era en la noche, y el niño estaba acostado ya, y se empieza a escuchar un ruido afuera de la casa, en la calle, y le dice al papá, papá, ¿qué es ese ruido? El niño acostado en la camita, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido, papá? Allá afuera. Y le contesta el padre, mi hijo, le dice, es una carreta vacía. Papá, pero usted ¿cómo sabe que es una carreta vacía? Mi hijo, le dice, lo sé porque cuando una carreta va vacía hace mucho ruido. Quienes han estado en un rancho y han escuchado una carreta pasar vacía. Yo sí, usted. ¿Usted me entiende? Hay una gran diferencia, amados, de una carreta vacía. Porque cuando tú estás vacío de Dios, de su palabra, y no es Él el que te gobierna, tú haces mucho ruido, mucho escándalo por donde pasas. Celos,
iras, contiendas, disensiones, pleitos, alegatas. Pero cuando la carreta está llena, ahí está la diferencia. Cuando una carreta va llena, es silenciosa. ¿Cuántos han visto una carreta llena pasar? Es silenciosa, es silenciosa. Es sabia la persona cuando está llena de Dios. Prudente porque está llena de Dios. Amorosa porque está llena de Dios. Porque Dios es amor. ¿Dios es qué? Y dice Pablo en la carta a los Corintios, usted la lee en su casa, en el capítulo 13, que el amor es ¿qué? ¿Es qué? Es sufrido. El amor es ¿qué? Otra. No busca lo suyo. El amor es ¿qué? No se envanece. El amor es ¿qué? Paciente. El amor ¿qué hace? Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo perdona. Cuando eres una carreta llena de amor, llena de Dios, el amor, dice la Escritura, ¿cubre qué? El amor que cubre multitud de pecados. Cuando está lleno de amor. Ese es el carácter de Dios. Eso es una carreta llena de Dios. Se precisa ser domados por Dios, jineteados por Dios. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica. Fíjate, cuando Dios te jinetea, te doma, cuando estás lleno de Él. Cuando eres una carreta llena de Dios, mira lo que se mostrará en ti. La sabiduría de Dios es pura, después pacífica. ¿Qué más? Amable, benigna, no hace daño a nadie. Llena de misericordia y de buenos frutos. Así te quiere Dios, una carreta llena de buenos ¿qué? Frutos, sin incertidumbre de hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando eres domado, lleno de Dios, la gente se acercará a ti, amado. A la gente le gustará estar alrededor de ti. La gente le gustará tratar contigo. La gente le agradará estar contigo. A la gente le agradará escucharte. Vendrá a ti. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que eres domado por Dios, lleno de Dios, jineteado por Dios, es cuando Dios ahí te da ministerio. Porque eres una carreta llena de Él. Es un caballo domado, listo para la guerra. Y ahí te da ministerio el Señor. Así como los carros de guerra. Serás como un carro de guerra de aquellos tiempos, de la Biblia y de los tiempos antes. Serás como un carro de guerra. Serás como la fuerza más temible de un ejército con sus jinetes bien armados. Así serás tú. Un ejército. Pero ¿con quién es nuestra lucha? ¿Es contigo? ¿Es contigo? ¿Contra quién? Satanás, el diablo. El profeta Elías
el gran profeta Elías. El tiempo que vivió Elías en la tierra, Elías fue el instrumento más poderoso de Dios para Israel. Elías fue el instrumento más poderoso de Dios para la nación de Israel. Que se diga que usted es el instrumento más poderoso de Dios para esta nación, para esta ciudad. Que se diga que usted es el instrumento de Dios más poderoso para la casa de usted. El instrumento que Dios usará para hacer guerra contra las tinieblas, contra el diablo, para que todo lo que esté a su alrededor glorifique y le dé gloria a Dios. Elías no vio muerte, sino que fue trasladado al cielo. Él no vio muerte. Él fue arrebatado al cielo. En Segunda de Reyes 2:9, mira. Dice la escritura, Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Su discípulo. Elías, su maestro, su pastor, su maestro. Y le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras, le dice Elías a Eliseo. Lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Más que le dijo, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, iban caminando, entienda. He aquí un carro de fuego, ¿con qué? Con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando Elías sube al cielo, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? ¿Usted qué cree que hizo Eliseo ahí? ¿Está leyendo conmigo? ¿Está entendiendo lo que está leyendo? Cuando Elías sube al cielo, en ese momento, ¿qué está haciendo Eliseo? ¿Qué le dijo que hiciera Elías? Que viera. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Mirando a su maestro, mirando a su pastor, mirándolo. Amado, cuando tú eres un caballo domado, la gente te va a mirar y va a querer lo que tú tienes. Van a querer la paz que tú tienes. Van a querer el amor que tú expresas y derramas hacia otros. Van a querer la sabiduría que tú tienes. Van a querer la benignidad que tú tienes. ¿Te van a estar qué? Mirando. Eliseo estaba viendo. Amados, nosotros tenemos que ver siempre a Cristo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, porque los carros de Dios que somos nosotros, nos movemos en la dimensión de arriba, no en la de la tierra. Entienda,
en la dimensión de arriba. El amor, ¿sabe de dónde es el amor? El amor es de arriba, no es terrenal. El amor es de arriba, no es terrenal. Tenemos que ver para arriba, nos movemos arriba, en las dimensiones de arriba. La iglesia es de arriba. Eliseo está viendo al cielo mientras su maestro era trasladado al cielo. Verso 12 dice, viéndolo Eliseo, ¿qué hacía Eliseo? Clamaba, Padre mío, Padre mío. ¿Carro de qué? De Israel y su gente a caballo. Carro de Israel. Padre mío, carro de Padre mío, carro de. ¿Por qué? Porque Elías fue el instrumento más poderoso de Dios para Israel en su tiempo. Usted, como sacerdote de Dios, porque dice que fueron los sacerdotes de Dios los que repararon, ¿qué? La puerta. Usted como sacerdote de Dios, como ministro de Dios, es carro de Israel. Un arma poderosa, un instrumento poderoso de Dios para usarlo. Y cuando usted es usado por Dios es puro edificar, levantar, construir. Porque cuando usted es usado por Dios es puro levantar, edificar y construir. Porque cuando usted es instrumento de Dios, usted es puro levantar, edificar y construir. Porque cuando usted es jineteado por Dios, usted es puro levantar, edificar y construir. Porque cuando usted es domado por Dios, es puro levantar, edificar y construir. Nunca derribar, nunca destrozar, nunca dividir, nunca separar, nunca dañar. Oh, yo pido a Dios que esta palabra te la selle en el corazón y que el temor de Dios esté en ti y no seas como la iglesia de la Odisea, indiferente, carnal. Carro de Israel y su gente de a caballo, y dice, y nunca más le vi. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué dice aquí el verso? El verso 13. Alzó luego, ¿qué? El manto de Elías que se le había, ¿qué? Caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, cuando Elías es arrebatado, cae el manto de Elías. ¿Y quién lo agarra? Su discípulo. Amado, usted como hombre de Dios, ministro de Dios, es llamado carro de Israel y usted es la gente de a caballo de Dios. Entienda eso. Esto es el ministerio. Cuando Dios le da ministerio. Y así como bajó el manto de Elías, simbolizando el Espíritu Santo bajando sobre Eliseo, el Espíritu Santo baja y le da ministerio. Una vez que usted es domado, es jineteado por Dios. Y luego dice que él golpeó y se apartaron las aguas de un lado a otro lado y pasó Eliseo. Dice el Salmo 68, 17, para que le quede claro, hablando del ministerio, los caballos, los ministerios de Dios. Salmo 68, 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares.
¿Cuántos carros de Dios sabemos aquí? Que ya Dios ha dado ministerio. Ya ha sido domado, jineteado. Usted es un carro de Dios. Y dice aquí el salmista que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de ministerios. ¿Qué sigue diciendo ahí? El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y luego que dice el verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los. Ahora váyase a Efesios 4 y verá. Efesios 4. Antes de que Dios te dé ministerio, es primero ser ¿qué? Domado. ¿Y ser qué? Jineteado por el Señor. Vives con el freno puesto, ¿verdad? El cabestro. Y Él te dirige. Antes del ministerio es ser domado, domesticado, ser jineteado por Dios. Aquí está igual en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Con toda humildad, dice ahí, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debes caminar? Con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre. Ser mansos. Soportándoos con. Entonces me tienes que soportar a mí. ¿Y yo te tengo que soportar a ti? Sí. ¿Con qué? ¿O con gritos, reproches? ¿Con qué? Con paciencia. Los unos a los otros en. Y el amor que hace todo lo. Amén, lo cubre, lo soporta. Sí. Y luego, ¿qué dice aquí? Solícitos, o sea, listos para qué, ¿en qué? Listos en guardar qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque somos un ¿qué? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la. ¿Y qué dice el Salmo 68? Los carros de Dios, los ministros de Dios, los sacerdotes de Dios, los que ministran, los carros de Dios que he preparado para hacer la guerra y cumplir mi propósito en la tierra. Dice el Salmo 68 que se cuentan por veintenas de millares. Dice, subiendo a lo alto, dice Efesios, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es que sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ¿qué? Subió. ¿Qué hizo Elías? Subió. ¿Y quién le estaba viendo? Su discípulo Eliseo. Y nosotros estamos viendo a Cristo. Cuando caminas en amor estás viendo a Cristo. Cuando caminas en mansedumbre estás viendo a Cristo. Cuando caminas en amor, en paciencia estás viendo a Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces, y Él mismo, al verlo a Él, ¿qué hizo? ¿Qué hace contigo? Constituyó a unos ¿qué?
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué y cuál es el propósito, amado? ¿Qué dice ahí? De perfeccionar a los santos para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, antes del ministerio, primero, ¿qué es? Ser domados. Antes del ministerio, porque cuando eres domado se va a manifestar todo lo que está aquí en el contexto, para que venga el ministerio. Amén. Y seas un carro poderoso, un arma poderosa de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. ¿Ha recibido la palabra, amado? Ha recibido la palabra. Séllala en el corazón y no deje que el diablo se la arranque ahorita saliendo, sino que viva en ese fervor, en ese fuego, como un carro de fuego. Amén.